Ese tipo reencarnó como un joven maestro inútil e inmenso, que acababa de ser golpeado por su prometida, y para empeorar, él está dentro de la novela que él mismo creó, como un villanito que muere patéticamente después de que su prometida lo cambia por el protagonista, pero todo cambia cuando él despierta el arte de los 4 cielos del clan Tang. Algo que se suponía imposible en el mundo de fantasía, ahora él va a hacer de todo para sobrevivir y entender cómo fue a parar allí y de paso recuperar a su mujer. Pero antes, deja tu like en este video, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos al video que me ayuda mucho, y sin más, eso es todo, ahora vamos con la obra. Todo comienza con la visión del futuro del reino de Krasonteira del Norte, donde el duque del norte, Helium, y su ejército quedaron cara a cara con el enemigo, que era otro ejército de muertos vivientes. Y él dice que el número de muertos vivientes es mucho mayor de lo que imaginaron, sin mencionar esa niebla venenosa, pero a su lado, su caballero le dice que mire en esa dirección, donde está el caballero de la muerte Duran, y ellos saben que incluso si 10 caballeros de alto nivel se unieran para acabar con él, la victoria no estaría garantizada. Entonces el caballero preocupado dice que con sus tropas actuales no pueden ganar, entonces deberían retirarse y montar un asedio, pero el duque dice que es una basura. Pero no pueden hacer eso, pues el muro del norte ya cayó, y si los portones también caen, el reino estará acabado, entonces no importa el costo, necesitan detenerlos allí. Pero en ese momento alguien pasa frente a él de golpe, sorprendiendo mucho al duque, y el duque sorprendido pregunta quién es ese avanzando de forma tan ingenua así, y el caballero dice que ese tipo son los refuerzos del marquesado Rox del Sur, Yuren Rox, aquel que lucha usando dagas, y de esa forma Yuren, cabalgando en su caballo, lanzó la daga contra los zombies, mientras los caballeros atrás dicen que su oponente es Yurian y como una simple daga podría herirlo, y nadie puede matar a Durian, menos aún con una daga, pero para sorpresa de todos, la daga del prota no es tan indefensa así y es mucho más fuerte de lo que pensaban, y el duque y el caballero se quedan sorprendidos preguntándose por qué el Durian se está derritiendo y cómo eso sería posible. Pero de esa forma Yuren va y acierta a otros muertos vivientes, derritiéndolos automáticamente, mientras las personas alrededor dicen que los muertos vivientes aterradores se están derritiendo con un solo golpe, y se preguntan si acaso él es un santo enviado por los cielos, pero al escuchar eso de santo, nuestro chico piensa que claro que no, eso es ridículo y es básicamente algo mucho más simple que eso, y mirando al frente, él percibe que su experiencia aumentó y ganó algo más de experiencia con venenos. Luego Yurian mira todo eso y sabe que eso es muy bueno para su cuerpo y se pregunta si debería tomar todo para él, pero para entender lo que pasó y por qué Yurian puede derrotar monstruos que ni el duque ni su ejército pueden derrotar, la historia vuelve 6 meses atrás. Cuando nuestro chico despertó en su habitación preguntándose qué era eso y dónde estaba, pero frente a él una chica pregunta si ya despertó, y nuestro chico sorprendido la mira y dice que ella es una belleza, pero su ropa es bastante extraña y se pregunta por qué esa espada y si en realidad es un cosplay. Pero la chica se acerca y le pregunta cómo se siente, pero luego se gira y dice que va a llamar a su padre mientras nuestro prota intenta detenerla. Quería preguntarle algo, pero al final ella desapareció, y de esa forma levantándose de la cama él pregunta dónde está, pero mirando a un lado en el espejo, como todo cliché de fantasía de este tipo, nuestro chico se pregunta por qué su cuerpo es completamente diferente al suyo y por qué se volvió gordo de la nada, y queda perplejo porque no logra entender si esto es un sueño o la realidad, pero cree que si vuelve a dormir, tal vez despierte en su forma normal. Pero en ese momento las puertas se abren y un viejo sacerdote se acerca diciendo que entonces él despertó. Pero detrás de ese sacerdote está su propio padre llamándolo basura y diciendo que es la desgracia que mancha el nombre de su familia, y que finalmente ese inútil decidió despertar. Y nuestro prota mirando a ese viejo se pregunta por qué es tan aterrador y quién es para hablarle así. Pero el sacerdote dice que acaba de despertar y que el castigo puede esperar un poco, dejando al viejo muy enfadado. Pero el sacerdote dice que aún así para alguien que fue golpeado hasta desmayarse, no está tan herido y su mente también parece estar estable y la mayoría de sus heridas ya cerraron, y que es realmente un alivio. Pero su padre muy furioso pregunta como que alivio,
que él prefería que muriera. Entonces pregunta muy enojado por qué atacó a su prometida, y que cumple 19 este año y ya es hora de madurar, y hasta su hermano menor despertó el aura y aún así él, el hermano mayor, está engordando tanto y no tiene ni una pizca de aura. Y al escuchar la palabra aura nuestro chico se pregunta qué demonios está pasando, mientras su padre se gira y dice que en cuanto se recupere debe disculparse con ella. Pero nuestro prota pregunta quién es ella y él responde que su prometida, claro, Elia, y que si ella no lo perdona estará acabado, pero nuestro prota reconoce ese nombre Elia, pero se pregunta qué está pasando, pero su padre muy serio le pregunta si entendió, nuestro chico responde que sí muy nervioso, y el viejo rechinando los dientes de rabia dice que por fin debe dejar de ensuciar el nombre de la familia Rox y finalmente madurar y ver la realidad. Entonces finalmente nuestro chico se levanta y pregunta si él es Juren Rox, entonces ese debe ser Wellington Rox. Pero apenas dice ese nombre su padre entra en shock y pregunta como que Wellington, y le da una bofetada llamándolo mocoso, preguntando cómo se atreve a llamar a su padre por su nombre, y tienen que sujetar al Lord para que no lo mate allí mismo, y tirado en el suelo completamente aturdido, el prota piensa que eso no puede ser verdad, que eso debería ser imposible y que seguro es un sueño. Pero cuando vuelve a despertar no era un sueño y esta es su nueva realidad, y se pregunta por qué está allí y cómo terminó en ese lugar, pero la chica frente a él se acerca y le pregunta si finalmente despertó, mientras nuestro chico solo la mira y la reconoce como Ari, y ella dice que sí, que es ella misma, y nuestro prota queda aún más confundido, y le pregunta si se desmayó porque hizo algo malo con Elia y por eso lo dejaron inconsciente, y Ari dice que sí, que es eso, pero le pregunta por qué está hablando de forma tan educada con ella, lo que sorprende mucho a nuestro chico, el nervioso. Pregunta si realmente Elia lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, y Ari dice que sí, y para ser exactos, él intentó atacar a la señorita Elia y ella lo golpeó hasta casi matarlo. Y al escuchar eso nuestro chico dice que es una mierda, que esto solo puede ser una broma, porque ahora lo entiende, no hay duda de que de alguna forma transmigró al webnovel que él escribió, pero no como el protagonista, sino como un villanito de mierda, ese que molesta al protagonista y muere de forma miserable en algún callejón, y él se enfurece consigo mismo, o más bien con el verdadero Juren, y casi llorando de rabia dice que eso no puede ser verdad, y comienza a gritar furioso diciendo que esto no es una webnovel. Pero al escuchar eso Ari pregunta de qué está hablando, mientras nuestro chico vuelve a llorar porque sabe que, para ser más preciso, el cuerpo que posee es el de Juren, un inútil que solo sirve para rellenar, sin talento, sin habilidades, sin esfuerzo, y que vive solo del prestigio de ser heredero de la familia, y pierde a su prometida con el protagonista, intenta vengarse emboscándolo y termina siendo golpeado frente a todos y muriendo de forma patética en un callejón, y recordando eso nuestro chico se pregunta cómo va a sobrevivir en ese mundo caótico, porque sabe que es un mundo de fantasía, pero no tiene idea de qué habilidades tiene Juren. Pero lo que sí sabe es sobre las personas que el protagonista aún no conoció y los objetos que aún no encontró, entonces pensando en eso sabe que debe prepararse cuanto antes, pero cuando intenta levantarse se da cuenta de que está muy gordo, enorme, como una ballena, y cae al suelo porque su centro de gravedad no logra mantenerlo de pie, y preocupada por él, Ari le pregunta si está bien, y nuestro chico dice que claro que no. Pero al mirar a Ari se sorprende mientras ella le dice que debería seguir descansando, y siendo así, nuestro prota se calma un poco y se pregunta si tal vez es porque forzó sus ojos, pero él logra ver una ventana de estado justo al lado de Aren, quien se pone un poco nerviosa al ver que él la mira de esa forma, pero Juren tuvo un pequeño hilo de esperanza, pues reconoce eso como una famosa ventana de estado, pero aún preocupada por él, ella pregunta qué pasó, mientras él dice que no fue nada, es solo que quedó un poco confundido con todo eso. Él estará bien en poco tiempo y ella puede continuar con sus tareas, y siendo así ella se va mientras nuestro chico sigue mirando su ventana de estado y nota que sus rasgos son espada ágil nivel 2, mente limpia nivel 1 y adaptación de aura nivel 1. Y él recuerda que en la novela Aren fue hecha para ser mucho más fuerte que los caballeros normales, pero él se pregunta qué es eso y su afinidad es realmente cero, y se queda confundido,
Pues tal vez eso se parece a un simulador de citas y se pregunta si es porque jugó muchos juegos de ese tipo cuando era más joven y cada vez está más confundido, sin entender qué tipo de construcción de mundo es esta, pero al final su afinidad no es negativa, lo cual aún es bueno considerando el comportamiento de Yuren, pero ahora hay otra cosa mucho más importante, que es que él necesita arreglar su vida y principalmente ese cuerpo horrible que tiene, y en ese momento otra ventana de estado aparece, pero ahora es la suya propia, y él observa sus rasgos como ojo del creador nivel 1, y la técnica de los 4 cielos del clan Tang que está bloqueada, y la tasa de sincronización es 99,9%, y nuestro prota se sorprende con eso, pues realmente tiene habilidades especiales, pero entre ellas, el arte del clan Tang de los 4 cielos. Es esa misma cosa tipo Wuxia que él amaba mucho en su vida pasada, ahora, porque las heroínas eran muy bonitas, y nota que esta habilidad viene del clan que era especialista en venenos y armas ocultas, y la configuración de este mundo es cada vez más absurda, pero pensando en eso, si logra obtener el arte del clan Tang de los 4 cielos, sería un gran aumento en sus probabilidades de sobrevivir, y rápidamente se emociona mucho con eso, y este chico recuerda el clan Tang de los 4 cielos, una secta reconocida en la provincia de los 4 cielos, en novelas chinas, conocida por estudiar diversos venenos y especializarse en asesinatos usando armas ocultas cubiertas de veneno. Y nuestro chico Yuren Rox tiene exactamente el arte del clan de los 4 cielos, pero está bloqueado en este momento, y él se queda confundido, pues esto se suponía que era una novela de fantasía medieval, entonces se pregunta si puede desbloquear una habilidad así, entonces ese mismo día, algunas horas después, la propia Aren va donde su lord, y el padre de Yuren pregunta si él ya despertó de nuevo, y la sirvienta dice que sí, que despertó hace poco tiempo, y curioso, el padre pregunta cómo está. Aren dice que no parece completamente bien y que incluso se cayó cuando intentó levantarse y su condición general parece muy débil, pero el Lord dice que el padre lo afirmó que la herida no fue tan profunda, así que está bien, pero pregunta si Yuren no parece un poco extraño. Antes, si él le decía que se disculpara con ella, él haría un gran escándalo, pero esta vez solo dijo que sí, y su personalidad no debería haber cambiado. Solo debe estar muy confundido, y mañana volverá a ser como siempre, jurando vengarse de Elia. Pero para sorpresa del Lord, Aren dice que el joven maestro mejorará poco a poco, y su padre pregunta cómo así, incluso él mismo ya había renunciado a ese chico. Entonces cómo es que ella aún cree en él, y dice que realmente siente pena por ella, que debió haberla dejado seguir el camino de una verdadera caballera y que al final la culpa es suya por haberla hecho sufrir tanto, pero en la mente de Aren ella piensa que en realidad no sufrió, pero también hoy el joven maestro parecía muy diferente de antes, es difícil de explicar, pero puede creer en él, pero al día siguiente, de vuelta en la habitación de Yuren, ella se sorprende preguntando qué quiso decir con eso. Y nuestro chico dice que quiere entrenar y pregunta si hay algún lugar de entrenamiento en ese sitio que llaman centro de entrenamiento y quiere que ella le muestre dónde está. Y ella muy sorprendida pregunta si de verdad está diciendo que va a entrenar y nuestro chico dice que sí, que eso mismo, y pregunta si hay algún problema con eso, pero en la mente de Yuren, él sabe que el rasgo del ojo del creador parece permitirle ver la ventana de estado, pero no sabe cómo desbloquear el rasgo del arte oculto del clan de los 4 cielos, y debe ser por la obesidad mórbida que ese enorme gordo tiene, entonces intentará ejercitarse un poco para ver si funciona. Y caminando junto con Aren se pregunta qué es ese jardín y por qué tiene el tamaño de varios estadios juntos. Ya está cansado solo de ir desde su habitación hasta ese lugar, pero sabe que si entrena en su habitación será atraído por su cama y volverá a procrastinar, y piensa que realmente no sirve para entrenar en casa. Pero mientras caminaba con Aren, nota la reacción de los sirvientes y se queda confundido de por qué esos sirvientes que pasan a su lado tienen tanta hostilidad, como la criada que no lo soporta, el mayordomo que lo odia y muchos otros que lo desprecian y no lo quieren, pero al final sabe que Yuren siempre fue un inútil. Así que eso es normal y no hay mucho que pueda hacer ahora, y finalmente, después de mucho tiempo caminando, ya jadeando, nuestro chico pregunta si ya llegaron, y Aren dice que sí,
que están casi, y ese es el tercer centro de entrenamiento, y la mayoría de los caballeros entrenan en el primero o el segundo, pero apenas entra en el tercer campo de entrenamiento, nuestro chico dice que hay alguien allí, y lo reconoce al instante por su favorabilidad de -91, lo que significa intención de matar, dejando a nuestro chico muy preocupado, pues sabe quién es ese tipo, que es William con rasgo de espada ágil nivel 1, y él se acerca preguntando si ese es su joven maestro, y que realmente vino al centro de entrenamiento, y nuestro chico sorprendido lo reconoce como Ea, mientras él solo se ríe un poco y dice que al parecer lo recuerda, que es un honor, mientras nuestro chico dice que sí, pero se acerca a Aren y le pregunta si pasó algo entre él y ese tipo, y Aren pregunta si no lo recuerda, pues hace algunos años cuando el marqués lo obligó a entrenar, él se enfureció y peleó contra él, que en ese momento era un caballero aprendiz. Y mientras se reía le cortó el rostro y le dejó una cicatriz enorme, y desde entonces el marqués dejó de intentar entrenarlo, y nuestro chico pregunta si eso es en serio, pero al observar a Ea mirándolo de esa forma, se da cuenta de que Yuren realmente es un caso sin salvación, así que intenta irse de allí, pues quiere escapar de ese tipo, y sin vergüenza le pregunta a Aren si hay otro centro de entrenamiento donde pueda quedarse solo, y Aren dice que sí, que existe el cuarto, pero está muy lejos y sus equipos no son buenos. Es prácticamente un lugar vacío, pero al escuchar eso, Yuren se emociona y dice que ese lugar es perfecto, y después de mucho más tiempo caminando llegan al cuarto centro de entrenamiento. Y nuestro chico dice que ese lugar es excelente, y mirando alrededor ve algunas armas y dagas, y piensa que el clan siempre usa armas ocultas o dagas, así que tal vez pueda activar esa habilidad usando dagas, de esa forma toma una y va hacia los objetivos. Y apuntando solo con la vista intenta acertar para activar la habilidad del arte oculto del clan, pero lamentablemente su arma ni siquiera llega al objetivo, y se da cuenta de que no logró desbloquearla, y Aren se queda muy sorprendida con ese movimiento tan malo, y el avergonzado dice que solo la lanzó para probar, y que primero debe mejorar su cuerpo, y se pregunta si sería bueno comenzar con algunas vueltas alrededor, entonces le dice a Aren que él puede arreglársela solo y le pide que vaya a entrenar también, pero mientras nuestro prota gordito da vueltas al campo de entrenamiento, en la oficina de su padre, el Lord sorprendido pregunta si Yuren está realmente en el centro de entrenamiento, y eso es muy extraño, y se pregunta cuánto tiempo tardará en rendirse, pero para sorpresa del propio Lord, pasan 3 semanas y Yuren entrena sin descansar ni un solo día durante 3 semanas seguidas, y gracias a eso pierde mucho peso y su apariencia mejora bastante, y el Lord se pregunta si ese realmente es su hijo. Perder peso lo hizo verse bastante guapo, y tal vez, solo tal vez, finalmente haya madurado, y de vuelta en la habitación de Yuren, él mirándose en el espejo se da cuenta de que realmente adelgazó. Pero aún no hay señales de que el rasgo del arte del clan Tang de los 4 cielos vaya a desbloquearse, y cree que necesitará al menos un mes más, y si no funciona tendrá que robar algo del protagonista, y mientras nuestro chico se vestía, Aren aparece diciendo que esa es su ración, y nuestro chico reconoce esa sopa otra vez. La maldita sopa de Siren, que a pesar de tener un nombre ridículo, está llena de nutrientes, es efectiva para quemar grasa y desarrollar músculo, y en la familia Rox es tradición tomar sopa después del entrenamiento, y nuestro chico se pone muy triste, pues es sopa de Siren otra vez, pero Aren pregunta si acaso está cansado de eso, y nuestro chico dice que claro que sí, ha comido eso durante 3 semanas, pero Aren pregunta qué es lo que realmente quiere su maestro, si solo quiere perder peso o convertirse en un verdadero caballero, y nuestro prota dice que claro que quiere convertirse en caballero, entonces Aren dice que incluso el más fuerte del marquesado, el propio marqués, toma sopa de Siren después de entrenar, así que le dice que deje de quejarse y coma su sopa, y nuestro chico sintiendo su intención asesina dice que sí, que entiende, pero se pregunta por qué tanta seriedad, pero al final eso le ha ayudado de alguna forma y seguirá comiéndola por esa razón, pero apenas toma la primera cucharada pregunta qué es esto, comparado con ayer, el sabor está un poco diferente, y en ese momento, para su sorpresa, su ventana de estado aparece como una advertencia de que él ingirió veneno, lo que sorprende mucho a nuestro chico,
pero la sorpresa mayor viene justo después, cuando finalmente cumple las condiciones para desbloquear el arte del clan de los Cuatro Cielos, y el rasgo arte del clan Tang fue desbloqueado, dejando a Yuren un poco desesperado por haber sido envenenado, pero al mismo tiempo muy feliz por haber desbloqueado la habilidad. Pero mientras su padre pensaba que nuestro chico había madurado, alguien aparece en su oficina y cuando él ve es la madame, y ella dice que le trajo un poco de té, y esa mujer es la segunda esposa, Kaina, y ella le pregunta sorprendida que está mirando tanto por la ventana, y el viejo dice que solo pensó que el jardín estaba bonito hoy, y la madame dice que es ella quien cuida del jardín y que ha estado cuidándolo mucho. Entonces se siente agradecida de que él lo encuentre bonito, y él comenta que es verdad, su habilidad no es nada menos que admirable. Pero en ese momento la madame lo agarra por detrás y pregunta cuándo va a decidir poner a Cullen como su sucesor, tal como él había dicho, y que ya todo está listo para eso, pero pregunta si no sería mejor hacer las cosas de una vez, y al escuchar eso, el marqués le dice a Kaina que cree que eso va a tardar un poco más, lo que sorprende mucho a la mujer, y ella pregunta si no habían acordado convertir a Cullen en su sucesor ese mes, y el marqués dice que sí, que lo recuerda, pero como ella debe saber, parece que Yuren finalmente reaccionó y es el hijo mayor de los Rocks después de todo, y si empieza a tomarse las cosas en serio, podría convertirse en un buen sucesor, y esa mujer Kaina, obviamente fingiendo simpatía, dice que sí, que vio eso sobre Yuren, y que estaba muy preocupada, pero parece que finalmente reaccionó, y que de hecho es un alivio y son muy buenas noticias, y el Lord se gira hacia ella y dice que haber sido regañado por su prometida finalmente hizo que el chico reaccionara, pero nuevamente la madame insiste con lo del sucesor, y el Lord dice que Yuren ha estado entrenando solo por 3 semanas y cree que es mejor observarlo un poco más, pero le promete que si Yuren vuelve a ser como antes, la posición de sucesor irá inmediatamente a Cullen, su primer hijo con ella, y al escuchar eso, la madame se va diciendo que irá a su habitación y le pide que termine pronto su trabajo, pero después de salir de la oficina del marqués, ella se queda paralizada de rabia, rechinando los dientes al oír el nombre de Yuren y diciendo que él solo debe esperar por eso, pero mientras eso ocurría, de vuelta en su habitación, nuestro chico finalmente desbloquea su rasgo del clan Tang, y sorprendido dice que aunque el clan Tang de los Cuatro Cielos usa veneno como arma, no esperaba que el veneno fuera la condición para desbloquear ese rasgo. Pero ahora que lo piensa, esa sopa de siren tiene veneno, y ese símbolo en la esquina no estaba ahí antes. Y cuando hace clic recibe una descripción de que la sopa de siren fue preparada con hierba de Iling de atributo de parálisis, y esa hierba es básicamente una planta medicinal con baja toxicidad y casi no afecta a los adultos, pero si se acumula, paraliza gradualmente y eventualmente mata, y al notar su reacción extraña, Aren pregunta qué pasa, si no va a comer, pero nuestro chico dice que no, que claro que va a comer eso, y empieza a comer la sopa con veneno como si no hubiera mañana, pero en su mente se pregunta quién puso veneno en su comida, pues en la historia original Yuren no muere por veneno, entonces al parecer algo debió haber cambiado, y ahora que lo piensa, había algo que debía haber ocurrido pero aún no pasó, y finalmente recuerda que en esa época el segundo hijo, Cullen, debería haberse convertido en el sucesor. Pero se pregunta por qué aún no ha pasado eso y si es porque empezó a entrenar, entonces cree poder adivinar quién envenenó su comida, pero en ese momento recibe otro mensaje del sistema, explicando que se cumplieron las condiciones para desbloquear el veneno débil de parálisis, y nuestro chico se emociona mucho con eso, diciendo a Aren que ya terminó su sopa, que estaba tan buena que hasta le dieron ganas de llorar, dejando a Aren muy confundida, y luego le pide que se vaya porque quiere quedarse un rato solo, y ella, pensando que está muy raro, dice que sí, que lo verá mañana, y finalmente cuando ella se va, nuestro chico frente al espejo intenta activar la arte del clan de los Cuatro Cielos diciendo liberar. Pero en ese momento nota en sus atributos que la tasa de sincronización está en 97%, y se da cuenta de que es como si fuera un VR, y si se enfoca en esa parte puede obtener más información, y efectivamente así sucede, y decide revisar primero lo del veneno.
y ve que en el nivel 1 puede usar veneno de parálisis débil, en el nivel 2 veneno prolongado, en el nivel 3 veneno de confesión, en el nivel 4 veneno que mata almas, y así sucesivamente, y al desplazarse hasta el final llega al nivel 30 que es el veneno sin forma, y nuestro chico piensa que ese es el mejor veneno que puede conseguir, pero para lograrlo necesita desbloquear todos los venenos en orden. Entonces debe desbloquearlos uno por uno para obtenerlos todos, y para conseguir el más básico, el veneno débil de parálisis. Necesita la habilidad método de energía interna, y pensando en eso cree que tiene sentido, pues el clan Tang usa técnicas de veneno que requieren energía interna, entonces decide ver las artes marciales. Y aparece otra ventana pidiéndole elegir un método de energía interna entre 3 opciones, y al leerlo dice que es una elección fácil para quien le gustan las artes marciales, pues sabe que el arte del veneno ejecutor se enfoca solo en veneno, el arte del relámpago solo en armas ocultas, y la técnica de vida de energización de venenos tarda más en dominarse pero mejora tanto venenos como armas ocultas, y se emociona pensando que mientras más mejor, y así elige la técnica divina de energización de venenos, y tras seleccionarla, todo ese conocimiento entra en su cabeza y siente que el mantra se graba automáticamente en su mente, y ahora debe intentar hacer circular su energía, se quita la ropa y comienza su entrenamiento. Siente un flujo extraño de energía en su cuerpo y se pregunta qué es eso, y para empezar debe guiarlo por sus meridianos y luego acumularlo en su dantian para formar su energía interna. Y después de una noche entera entrenando energía, nuestro chico en su habitación nota que es increíble, pues básicamente adelgazó y se volvió más fuerte de la noche a la mañana, y piensa que en las novelas de artes marciales dicen que puede circular energía interna toda la noche sin dormir, y parece que es verdad. Y nota que su cuerpo está lleno de energía ahora, y puede sentir el flujo de energía a su alrededor, incluso puede decir cuántos pájaros hay afuera sin mirar, y su dantian ahora parece grande y caliente. Así que ahora puede abrir la ventana de estado sin necesidad de mirar el espejo, y, sin poder contenerse, se emociona mucho pensando que su técnica divina está al 10% en la primera estrella, y comenta que siente una energía familiar fuera de la habitación, y cuando llaman a la puerta es Aren diciendo que vino a despertarlo, y al ver que las sábanas no están desordenadas, parece que no durmió, y nuestro chico algo avergonzado no sabe cómo explicarlo. Pero Aren le dice que deje de esforzarse tanto y que descanse de su entrenamiento, pero él dice que no, que va a entrenar, pues se siente excelente y su condición es perfecta, así que definitivamente debe entrenar, pero al ver su cuerpo y esa energía, Aren se sorprende mucho. Y fuera de la habitación se pregunta desde cuándo el joven maestro tiene músculos, pero aún así lo acompaña al centro de entrenamiento, y una vez más nuestro chico observa unas dagas y dice que esas parecen decentes, y va hacia la marca, y cuando se gira hacia los objetivos, nota algo increíble, pues está viendo básicamente una mira como de juego FPS, perfecta para usar, y logra apuntar perfectamente, y así cuando la mira se fija en el objetivo, lanza la daga a una velocidad monstruosa, acertando justo en el centro del objetivo rojo, y se emociona porque acertó por primera vez, y viendo eso desde un lado, Aren se queda muy sorprendida, mientras nuestro chico nota que acaba de desbloquear una nueva habilidad llamada armas ocultas, y Aren muy curiosa pregunta qué fue lo que hizo, mientras él dice que no sabe, que cree que los resultados de su entrenamiento finalmente están apareciendo, pero ella muy nerviosa dice que eso no puede ser verdad, mientras nuestro chico piensa que es la primera vez que ve a Aren tan alterada. Entonces vuelve hacia la mesa y se pregunta si debería intentarlo de nuevo, y con otra daga en la mano siente que al lanzar algo, una energía interna caliente sube desde algún lugar cercano a su entrepierna. Bueno, creo que ya sé qué es eso, y piensa que eso es genial, ahora puede lanzar la daga, y así que cuando lanza, él lanza más fuerte y más rápido y acierta una vez más en el centro del objetivo, sorprendiendo otra vez a Aren, pues básicamente rompió el objetivo, y nuestro chico observando su reacción va pensando que honestamente tener una mira de FPS apareciendo para él es prácticamente un hack o algo así, y lo creas o no, cuando era más joven, jugaba un FPS llamado Battlefield e incluso torneos de Lone House en su época,
lo cual no cambia absolutamente nada en la vida real, y aún muy impactada con eso, su sirvienta no sabe cómo reaccionar, y nuestro chico le pregunta si notó algo diferente en él, y ella pregunta cómo hacía algo diferente, pero pensando en eso dice que además del hecho de que él perdió mucho peso desde ayer, no está segura, y nuestro chico pregunta cómo que perdió mucho peso. Y ella un poco nerviosa dice que él ha estado entrenando todos los días y comiendo sopa de siren todos los días, así que perder bastante peso rápidamente es normal. Pero hoy perdió aún más, y sorprendido pregunta si es en serio, mientras se da cuenta de que afortunadamente ella no puede sentir la energía interna dentro de su cuerpo, y eso es perfecto, pues en este mundo solo él puede usar energía interna y nadie podrá sentirla, y realmente obtuvo un poder increíble, y muy animado pregunta qué tal si continúa con el entrenamiento, y así empieza a acertar los objetivos muy fácilmente justo en el centro, y después de eso pasa a algo más difícil, acertar un objetivo dentro de otro objetivo usando una daga, y rápidamente logra un golpe perfecto, lo que sorprende mucho a Aren, y ella nerviosa pregunta si puede intentar hacerlo también, y cuando lanza la daga, ni siquiera golpea el centro rojo, solo la parte negra, y nuestro chico se siente muy confiado con eso, diciendo que entonces ella no puede. Pero en ese momento otra ventana de estado aparece diciendo que el arte de armas ocultas fue desbloqueado, y la habilidad lanzamiento directo también fue desbloqueada, y ahora puede lanzar cosas con más fuerza y más velocidad, y no se limita solo a armas ocultas, sino también piedras, madera, esculturas, espadas y cualquier cosa que quiera lanzar. Y al ver eso el chico se sorprende bastante, preguntándose sobre eso de cualquier cosa, entonces quiere probarlo, y le dice a Aren que se quite del camino, pero ella sorprendida pregunta qué es, y cuando mira ve una espada rota, y al levantarla él siente una gran cantidad de energía interna, fluyendo desde su dantián hasta su brazo. Así activa el lanzamiento directo, y la espada sale disparada hacia el objetivo con una fuerza tremenda, explotando el objetivo en pedazos, y Aren se queda aún más sorprendida, completamente en shock, preguntando qué demonios fue eso y qué era ese poder, pero nuestro prota dice que no lo sabe con certeza, que tal vez sea resultado de la práctica, pero ella obviamente dice que eso es imposible. Y nuestro chico se acerca a su sirvienta y dice que sabe que ella reporta todo a su padre, pero quiere pedirle un favor, que por ahora mantenga esto en secreto, y ella pregunta por qué quiere eso, y nuestro chico dice que por ahora solo está probando algunas cosas, que luego se lo explicará, pero le pide que espere hasta entonces, y ella dice que está bien, que puede hacerlo, y al final del día, mientras los trabajadores se van a casa, uno de ellos llamado Per va hacia un almacén, mientras nuestro chico lo observa desde lejos, y así activa el ojo del creador y ve que su nombre es Perol y sus rasgos son toque venenoso y movimientos, y recuerda que ese toque venenoso le permite envenenar comida, así que seguramente fue ese tipo, y lo sigue queriendo probar algo con él, y sabe que debe apuntar con esa mira bajo su mano hacia el objetivo y luego activar el veneno de parálisis, y cuando lo hace, Per que caminaba tranquilamente de regreso a casa queda completamente paralizado, su cuerpo no puede moverse en absoluto, y pronto cae inconsciente, y nuestro chico ve que el veneno de parálisis dura 59 minutos, así que lo agarra y lo arrastra hacia el lugar que quiere, y en un almacén abandonado, más tarde. Cuando Per finalmente despierta, nuestro chico le ordena que se levante porque ya despertó, y mirándolo le pregunta si lo conoce, lo que asusta mucho a Per, y nuestro prota dice que si no quiere morir, es mejor que responda correctamente sus preguntas, y le pregunta directamente si fue él quien puso veneno en su comida, pero luego recuerda que Per no puede hablar porque está paralizado, así que para responder debe parpadear una vez para sí y 2 veces para no, y le pregunta si entendió, y Per parpadea una vez. Entonces le vuelve a preguntar si él fue quien envenenó su comida, y Per parpadea una vez, y nuestro chico pregunta si el veneno que usó fue la hierba, lo que sorprende a Per que vuelve a parpadear una vez, y luego pregunta sobre la persona que le ordenó hacerlo, y quiere saber si fue la Madame Kaina, pero para su sorpresa, Per parpadea 2 veces, y Yuren pregunta si no fue ella y que más le vale no mentir, porque si lo hace lo matará, y debe saber que no está bromeando, y si vuelve a mentir le cortará la garganta.
Así que le pregunta otra vez si fue la Madame Kaina quien lo mandó, pero Per parpadea 2 veces otra vez, sorprendiendo de nuevo al prota, y se da cuenta de que parece que no está mintiendo, pero se queda confundido preguntándose quién fue entonces y tendrá que averiguarlo. Así que toma unas hojas y le dice que se las coma, diciendo que eso es veneno, y que a partir de ahora tiene exactamente un mes de vida, y si no toma un antídoto antes de eso, todos sus órganos se derretirán. Así que debe seguir sus órdenes, y le pregunta si entiende su situación, y después de asustarlo, dice que perfecto, y quita la parálisis, y cuando se libera, Per finalmente puede hablar. Y nuestro prota dice que ahora puede moverse y hablar, y le pregunta otra vez quién le ordenó envenenarlo, y Per responde que fue uno de los capitanes de los caballeros, Karox Living Guy, y al escuchar ese nombre nuestro chico lo reconoce como el capitán Karox. Y Per dice que él dijo que Yuren moriría de una enfermedad ese año, así que le ordenó hacerlo, y nuestro chico recuerda que Karox es el hermano mayor de Kaina, que obtuvo su puesto gracias al matrimonio de ella con el marqués, así que su sospecha no estaba del todo equivocada, él es básicamente su cómplice. Pero al final eso no importa, y le entrega a Per un papel, y Per pregunta si es una lista de venenos, mientras nuestro chico sabe que pocas personas conocen tanto de venenos como él, y dice que sí, que quiere que los consiga en el mercado negro, que puede tomar el dinero de Karox y traerle todos esos venenos, y puede empezar trayendo lo que tenga hoy mismo por la noche, pero Per sorprendido pregunta por qué necesita veneno. Y nuestro chico pregunta si le dio permiso para hacer preguntas, y nervioso Per dice que no. Entonces nuestro chico dice que perfecto, que puede irse ahora, pero antes, a partir de ahora puede poner muchas más hierbas en su sopa, lo que sorprende aún más a Per, y de vuelta en su habitación, nuestro chico se ríe mucho diciendo que eso fue genial, que las artes marciales son increíbles, y pensar que creyó que eso era veneno, cuando solo eran hojas secas que encontró en la calle, pero en fin, necesita aprender rápido las artes marciales del clan Tang, y si todo va según su novela, algo terrible ocurrirá pronto, y así pasa un buen tiempo, y Per finalmente regresa con las hierbas que pidió, diciendo que esos son los venenos que tenía, esa es la hierba gen. Esa es la eroquipa y la última es la hoja de madera, y Per se sorprende al ver que el chico reconoce todas, y le pregunta cómo conoce esos venenos raros, y nuestro prota dice que no son tan raros, pero en realidad es porque tiene la ventana de estado, así que sabe todo sobre ellas, y le dice que si quería matarlo con la hierba gen habría sido suficiente, pero ¿por qué usar otras? Y Per dice que la hierba gen tarda mucho en hacer efecto y la persona puede desarrollar resistencia. Pero si se mezcla con la eroquipa el efecto es más fuerte y más difícil de detectar, así que nuestro prota dice que en otras palabras los venenos se vuelven más fuertes y más sutiles cuando se combinan, y le pregunta cómo sabe todo eso, y Per dice que cuando tenía 8 años fue vendido a la familia Living Guy y entrenado por un maestro de venenos, y nuestro chico pregunta si hay muchos como él en esa casa, y Per dice que al inicio eran 20 niños, pero todos murieron y solo él sobrevivió, y nuestro prota dice que tiene sentido, pues los niños sin afinidad al veneno no sobreviven, y parece que guarda resentimiento contra esa familia, así que cree haber encontrado una gran herramienta, y le agradece por su trabajo y le dice que por hoy es todo. Y nervioso Per se inclina y se va, y cuando finalmente se va, nuestro chico nota que su técnica divina de energización de venenos está en el primer nivel al 20%, así que ahora debe comer esas hierbas, todas esas hierbas venenosas, pero al verlas siente asco y ganas de vomitar. Pero aún así esa noche ingiere todas las que puede, y el sistema indica que está en peligro de envenenamiento y necesita meditación, y así logra avanzar su método de energía interna al segundo nivel, y cuando despierta al día siguiente, Aren ya está en la puerta, pero cuando entra y lo ve, queda en shock, pues el joven maestro está completamente diferente, con el cuerpo tonificado, y pregunta qué diablos pasó esa noche. Pero eso es resultado del segundo nivel de su técnica, y debido al avance, la técnica pequeños pasos de dragón fue adquirida y las habilidades veneno lento, suero de la verdad y humo mata almas fueron desbloqueadas, dejando a nuestro chico más emocionado y confiado, y aún confundida. Aren pregunta qué pasó, pero en ese momento siente un olor extraño y pregunta qué es ese olor tan podrido,
mientras nuestro prota piensa feliz que es verdad que al usar energía interna y mejorar sus artes marciales se expulsan impurezas del cuerpo, y le pregunta si huele tan mal y si debería abrir la ventana. Pero ella dice que no, que por favor no, que mejor vaya a bañarse ahora mismo, por el amor de Dios, y así nuestro chico vuelve a su rutina diaria, caminando junto a Aren. Y mientras él comienza a observar el conocimiento de los pequeños pasos de dragón nivel 1, él sabe que esta es una técnica de movimiento del clan Tang y es perfecta para moverse rápido, asesinar y esquivar, y no puede ni creer que puede aprender una habilidad de ese tipo que solo aparece en novelas, pero al final él también está en una novela, solo que para este entrenamiento él parece caminar como un tonto, y entonces Aren se detiene y le pregunta al joven maestro por qué comenzó a caminar como un borracho, lo cual no tiene ningún sentido. Pero nuestro chico le dice que se relaje un poco y le pide que no se preocupe mientras sigue caminando todo torcido, entrenando su nueva habilidad, pero muy curiosa, Aren le pregunta si realmente está bien y si de verdad quiere ir hoy al primer centro de entrenamiento, ya que hay muchos caballeros allí, y nuestro chico dice que ya dijo que está bien, así que si quiere ir, y lo que quiere es ver cómo entrenan los demás caballeros, entonces le pide que no se preocupe tanto, y finalmente llegan, y nuestro chico comienza a observar su entrenamiento. Pero en ese momento algunos caballeros de al lado se preguntan quiénes son esos que aparecieron hoy, y esa mujer parece mucho la sirvienta del joven maestro, entonces el chico detrás debe ser el joven maestro, lo que los deja bastante sorprendidos, pues escucharon que el joven maestro perdió mucho peso después de comenzar a entrenar, y se preguntan si realmente es él, y comienzan a hablar entre ellos si ese es el infame joven maestro. Pero eso es imposible, hace un mes aún era un cerdito, ¿y qué tipo de magia divina usó para adelgazar tanto? Pero obviamente nuestro chico escucha todo claramente gracias a su energía interna. Pero en ese momento Aren le dice que ese chico entrenando con tanta convicción parece ser un caballero aprendiz, y su forma es bastante buena, pronto se convertirá en un caballero inferior. Y esas son las posturas básicas de esgrima de los Rocks. Pero Yuren al observar a ese chico lo reconoce al instante como uno de los personajes principales que más adelante en la novela se volverá aliado del protagonista, pero ahora que lo piensa, él no hizo nada con ese tipo antes de que conociera al protagonista, y pensar que estaría allí es realmente impresionante, y en realidad tal vez eso sea algo muy bueno para él, pero en fin, comienza a observar a los caballeros y se da cuenta de que todos tienen hostilidad hacia él o incluso intención de matarlo. Pero para nuestro chico ellos son sujetos de prueba perfectos, y para empezar activa la toxina lenta. Quiere probarla en ese feo de allá, y así activa el veneno prolongado. Entonces justo cuando el tipo estaba entrenando, siente algo en su cuerpo y cae de rodillas con mucho dolor, y su amigo va hacia él preguntando si necesita ir al baño, pero el tipo dice que no es eso, que realmente no sabe qué está pasando, pero mientras todos se preocupan por él y quieren llamar a un sacerdote o algo, el dolor desaparece un segundo después, y su amigo aún preocupado le pregunta qué le pasó. Pero el caballero dice que el dolor desapareció de la nada, y sus compañeros se enojan preguntando si estaba bromeando. Pero mientras ellos discuten, nuestro chico al otro lado está muy emocionado, pensando que todo va bien. Ahora quiere pasar a la fase 2, activando el humo mata almas, y así una ilusión rodea a los tres caballeros, y ellos se preguntan qué es ese monstruo, y obviamente llenos de miedo quedan completamente aterrados. Y Aren observa esa escena incrédula sin entender por qué reaccionaron así de repente, mientras nuestro prota se ríe mucho desde atrás, pues en la visión de esos tipos aparecen sus peores pesadillas. Pero en un segundo todo vuelve a la normalidad y ellos se preguntan qué les pasó, pero nuestro chico sabe que no puede dejarlos morir así, pues no vale la pena, él solo vino hoy a probar sus nuevas habilidades, y por lo visto son bastante impresionantes, así que le dice a Aren que ya pueden volver, y ella pregunta cómo así, que si ya quiere irse, mientras él dice que el lugar es muy ruidoso y quiere volver al cuarto centro de entrenamiento, pero mientras caminaba con Aren, aún practicando ese movimiento extraño, una sirvienta lo detiene y le dice que hay una invitada,
Y nuestro chico pregunta qué invitada, y la chica responde que la señorita Elia Marcos está allí para verlo, y en el salón de visitas, la señorita Elia, la prometida del prota, lo está esperando mientras piensa que esta vez terminará el compromiso cueste lo que cueste, pero para su sorpresa, cuando nuestro chico entra y la llama por su nombre, ella se gira y lo mira y queda completamente sorprendida por su cambio, mientras nuestro protagonista le pregunta qué hace allí. Y muy sorprendida ella pregunta quién es él, pero antes del encuentro, nuestro chico ya sabía que Elia es su prometida y que es muy fuerte peleando, y pensándolo bien, recuerda que en esta época ella comenzó a pedir la cancelación del compromiso con Yuren, pero el antiguo Yuren siempre se negaba. Y de vuelta al presente, él dice que no tiene opción, que irá a verla, y así finalmente se encuentran, y muy sorprendida ella vuelve a preguntar quién es él, mientras nuestro chico confundido dice que es Yuren. Pero ella en shock pregunta como que Yuren, y él dice que ha pasado un tiempo, pero ella no puede creerlo, escuchó que había perdido peso, pero pensó que era solo un rumor. No han pasado ni 2 meses desde la última vez que se vieron y cambió tanto, y Yuren dice que se esforzó mucho, y ella pregunta cómo así que se esforzó, y él dice que después de que ella lo golpeó, reflexionó mucho sobre sí mismo y decidió cambiar, pero ella aún confundida pregunta si quiere pelear con ella por venganza. Pero él dice que no, y se arrodilla frente a ella, lo que la sorprende aún más, y le dice que está muy agradecido, que gracias a ella despertó, y que lo siente por todo lo que hizo antes, y que si ella quiere cancelar el compromiso por cualquier razón, él lo aceptará, y aún en shock ella pregunta quién demonios es él, mientras nuestro chico dice que es el antiguo canalla Yuren Rox, y vuelve a inclinarse diciendo que lo siente, y sorprendida por su actitud, Elia no sabe qué responder, mientras Yuren piensa que en realidad la culpa no es de ella, pero como actual dueño del cuerpo, se disculpa por una sola razón, y es que Elia Marcos no es una simple heroína, ella tiene el rasgo de reina de la espada, y gracias a eso se vuelve cada vez más fuerte y en el futuro salva al protagonista y derrota al villano principal, y lo que hace eso posible es ese rasgo. Por eso aunque puedan casarse, es mejor volverse su aliado o amigo que su enemigo, pero volviendo al momento, ella lo mira seriamente y le dice que se levante y pregunta si habla en serio, y nuestro chico dice que sí, pero ella dice que no, que quiere una promesa, y libera su aura frente a él, mientras Yuren no esperaba una presión tan fuerte, pero siente que ya ha visto algo así antes. Y muy seria ella le ordena que prometa que de ahora en adelante no vivirá como antes, y si rompe esa promesa, ella misma lo matará a golpes, y nuestro prota piensa como que a golpes hasta morir, pero no puede ni respirar. Y entonces activa la técnica divina de energización de venenos, lo que sorprende mucho a Elia, pues logra resistir su aura, y ella sorprendida pregunta cómo lo hizo, y él dice que promete. Y en la mente de Elia él parece todo un galán de novela, haciéndola sonrojarse, y luego se va diciendo que lo vigilará de cerca, y si comete otro error el compromiso será cancelado oficialmente, pero nuestro chico se sorprende preguntándose cómo que no fue cancelado aún, sin embargo y lamentando el caso. Hasta aquí dejaremos este video, pero si te gustó el video deja tu like y comentario, pero nada, como tu buen amigo siempre te recuerdo, que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada, y ya sin más que decir, hasta la próxima.